Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Tecnomad. Hoy vamos a hablar de cámara Sony Full Frame. Si no conoces muy bien la gama, estás pensando en comprarte una y no sabes muy bien cuál se adapta a tus necesidades, este es tu vídeo. Este vídeo viene a complementar la guía de compra de cámara Sony APS-C, un vídeo que te dejaré por aquí. Este vídeo me parece muy interesante porque, por ejemplo, en las cámaras Sony APS-C cada modelo es mejor que el anterior. En cada nueva generación de cámaras que han ido sacando han incluido mejores características, pero esto no pasa en las cámaras Sony Full Frame. Tenemos tres gamas diferentes que están destinadas a usos distintos. Las gamas son la serie R, sensores con gran resolución, tenemos sensores con más de 40 megapíxeles y dentro de esta gama están la Sony Alpha 7R, R2 y R3. Tenemos por otro lado la serie S con sensores que tienen bastante menos resolución, tenemos 12 megapíxeles pero tienen un gran rendimiento de la sensibilidad. Trabajan muy bien en condiciones de poca luz y dentro de esta gama solamente tenemos la Sony Alpha 7S y la Sony Alpha 7S2. Se esperaba que en Fotoquina se presentara la tercera generación, la Sony Alpha 7S3, pero parece que hasta 2019 no vamos a ver la renovación de esta gama S. Y por último, la última gama, la gama estándar, la que no viene identificada con ninguna letra. Y en esta gama tenemos la Sony Alpha 7, la 7.2 y la 7.3. Se trata de cámaras con sensores de características intermedias entre la serie R y la serie S. Tenemos sensores con una resolución de 24 megapíxeles, menor que la serie R pero mayor que la serie S, y también el rendimiento de la sensibilidad no va a ser tan bueno como en la serie S, pero sí que va a ser más eficiente que en la serie R. Por otro lado, hay un poco apartada porque es única en su categoría, tenemos la Sony Alpha 9. Es una cámara con un sensor de 24 megapíxeles apilado, tiene una memoria entre el procesador y el sensor, lo que le permite ser una cámara muy rápida. Esta cámara dispara ráfagas de 20 fotografías por segundo y tiene la tecnología más avanzada de Sony. Así que el vídeo de hoy lo voy a centrar en las cámaras de Sony Full Frame que recomiendo comprar en este 2018. Van a ser la Sony Alpha 7.3 y la Sony Alpha 7R3. Primero vamos a ver qué características tienen estas cámaras, vamos a compararlas para ver cuál se adapta mejor a según qué tipo de situaciones y luego os explico por qué me parecen mejores estas dos cámaras que otras cámaras como la Sony Alpha 9 que acabamos de decir o la Sony Alpha 7S2. La Sony Alpha 7.3 y 7R3 son cámaras muy completas que comparten bastantes características pero están destinadas a usos distintos. Como ya hemos dicho, al pertenecer a gamas distintas, la principal diferencia la vamos a tener en el sensor. La Sony Alpha 7R3 tiene 42 megapíxeles y la Sony Alpha 7.3 tiene 24. En la R3 vamos a tener más resolución, pero en la Sony Alpha 7.3 vamos a tener un mejor rendimiento de la sensibilidad. Ya desde este primer punto, relacionando la resolución con el rendimiento de la ISO, podríamos decir que la Sony Alpha 7R3 está más destinada a fotografía de estudio, a fotografía en la que vamos a tener un mayor control de la luz y también, por ejemplo, para fotografía de paisaje. Fotografía de paisaje por la resolución que tiene esta Sony Alpha 7R3 y porque vamos a poder utilizar tiempos de exposición más largos, no vamos a necesitar exprimir el rendimiento de la ISO. Y la Sony Alpha 7.3 para fotografía en la que tenemos un menor control de la luz, para fotografía de eventos, reportaje, también para fotografía nocturna. Al ser cámara sin espejo, el sistema de enfoque lo incorporan en el propio sensor y aquí también tenemos alguna diferencia entre estas cámaras. La principal diferencia de estos sistemas de enfoque no está tanto en la velocidad, pero sí en el área que recubren estos puntos. La Sony Alpha 7.3 hereda el mismo sistema de enfoque de la Sony Alpha 9 que tiene el mejor sistema de enfoque en una cámara Sony. Tenemos 693 puntos por detección de fase que cubren el 93% del área del sensor, mientras que en la Sony Alpha 7R3 tenemos solamente 399 puntos de enfoque que cubren un área bastante grande, pero no tanto como los puntos de la Sony Alpha 7.3. Si vas a hacer un enfoque, un seguimiento hacia los bordes de la imagen, la Sony Alpha 7.3 te va a dar un mejor rendimiento que la Sony Alpha 7R3. Así que la Sony Alpha 7.3 con su sistema de enfoque
te va a permitir reaccionar más rápido ante situaciones en las que no tienes mucho tiempo para pensarte la fotografía. La ráfaga en las dos cámaras es de 10 fotografías RAW por segundo con el autoenfoque continuo. Y aquí sí que creo que tiene mérito la Sony Alpha 7R3, ya que los archivos que maneja esta cámara son mucho más grandes que los de la Sony Alpha 7 III, ya que estamos comparando 42 megapíxeles con 24. Pero donde sí que vamos a notar diferencia va a ser en el almacenamiento de los archivos. La Sony Alpha 7 III te va a permitir disparar 40 fotografías seguidas, mientras que la Sony Alpha 7R3 solamente 28 fotografías RAW. Esto se debe principalmente a, como estábamos diciendo, que los archivos de la Sony Alpha 7R3 son mucho más pesados. Así que de nuevo, como estábamos diciendo, para situaciones en las que necesites responder con muchísima velocidad, la Sony Alpha 7 III se va a desenvolver mucho mejor. Con esto no quiero decir que con las dos cámaras no puedas hacer fotografía de estudio, fotografía de paisaje, fotografía de eventos, porque las dos tienen unas características muy buenas, pero es verdad que cada una está más destinada a un uso específico. También daros cuenta que el ISO nativo de la Sony Alpha 7R3 va desde los 100 hasta los 32.000, mientras que el de la Sony Alpha 7 III va desde los 100 hasta los 51.200. Esto que os voy a decir no es exactamente así, pero más o menos el rendimiento de la ISO que te da la Sony Alpha 7 III está entre 1 y 2 paradas por encima del de la Sony Alpha 7R3. Esto es muy importante porque acordaros que cada parada de ISO va a duplicar la cantidad de luz que tenemos en nuestra fotografía. Esto quiere decir que con el mismo nivel de ruido la Sony Alpha 7 III va a permitir entre 2 y 4 veces más de luz que la Sony Alpha 7R3. Además, también la pérdida de rango dinámico de colores también va a ser menor en la Sony Alpha 7 III que en la Sony Alpha 7R3 a medida que subimos esta ISO. Aquí, como estábamos diciendo, no nos queda ninguna duda, la Sony Alpha 7 III es una cámara mucho más versátil para trabajar en condiciones de menos luz. En cuanto al resto de especificaciones fotográficas, la verdad que las dos cámaras son muy parecidas. Las dos permiten la toma silenciosa activando simplemente el obturador electrónico. Las dos tienen la misma velocidad de obturación. Tenemos una velocidad mínima de un 8000avo y la máxima está en 30 segundos. Y por ir un poco más en detalle, al sensor de la Sony Alpha 7R3 le han quitado el paso de filtro bajo, mientras que el de la Sony Alpha 7 III lo mantiene. Quitando el paso de filtro bajo vamos a poder obtener fotografías con más resolución, pero sobre todo vamos a notar la diferencia con los 42 megapíxeles frente a los 24. Y si seguimos hablando de la resolución, la Sony Alpha 7R3 tiene una característica que no incluye la Sony Alpha 7 III. Esta cámara, la R3, es capaz de hacer de forma automática Pixel Shift. Esto es una herramienta que nos permite tomar 3 fotografías seguidas y las combina en una sola de gran resolución. Te dejaré un vídeo por aquí en el que pruebo el Pixel Shift para que veas qué resolución podemos conseguir con esta herramienta. Súper importante hoy en día en todas las cámaras, la grabación de vídeo. Las dos cámaras son capaces de grabar en 4K a una tasa máxima de 30 fotogramas por segundo y en Full HD a 120 fotogramas por segundo en cámara lenta. Ambas pueden grabar en los formatos S-Log2 y S-Log3 y en los nuevos HLG, Hybrid Log Gamma, que son unos perfiles de amplio rango dinámico que no necesitan una postproducción y una corrección del color tan intensiva como los S-Log. Las dos pueden grabar en el modo Full Frame y en el modo Super 35 mm, pero no graban exactamente de la misma forma. La Sony Alpha 7 III, cuando está grabando en el modo Full Frame en 4K, está leyendo todos los píxeles del sensor, está rescalando un 6K en un 4K. Esto la Sony Alpha 7R3 no lo hace, pero por el contrario, cuando grabamos en el modo Super 35 mm en el formato APS-C, la Sony Alpha 7R3 rescala un 5K en un 4K. Básicamente esto quiere decir que con la Sony Alpha 7 III vais a conseguir un poco más de resolución en el modo Full Frame y con la Sony Alpha 7R3 en el modo Super 35 mm. Aunque en la práctica y según mi experiencia vais a notar muy poca diferencia de resolución y nitidez grabando con estas cámaras en el modo Full Frame y en el modo Super 35 mm. Hay una cosa que me parece muy importante y creo que muy poca gente sabe, y es que la Sony Alpha 7 III cuando graba en el modo Full Frame en 4K a 30 fotogramas por segundo
no está leyendo todos los píxeles del sensor y tenemos un factor de recorte de 1.2. Así que cuando grabamos con esta cámara, con la Sony Alpha 7 III en el modo full frame en 4K a 30 fotogramas por segundo, estamos utilizando un formato que estaría entre el full frame y el Super 35 mm. Mientras que con la Sony Alpha 7R III esto no ocurre, vamos a utilizar todo el sensor independientemente de los fotogramas por segundo que estemos usando. También una pequeña diferencia es que la Sony Alpha 7R III tiene algo menos de rolling shutter cuando grabamos en 4K que la Sony Alpha 7 III. Como os digo, la diferencia es muy pequeña, pero quizás sí que lo notéis si hacéis paneos muy rápidos. Realmente estas cámaras para la grabación de vídeo tienen prácticamente las mismas características como hemos comentado, pero sí que tenéis que tener en cuenta que el rendimiento de la ISO de la Sony Alpha 7 III es mejor que el de la R3, como ya hemos comentado. Y aquí lo mismo que en fotografía, si vais a grabar en condiciones de poca luz, la Sony Alpha 7 III os va a dar un mejor rendimiento que la Sony Alpha 7R III. Si nos vamos al apartado físico, estas cámaras por fuera son exactamente iguales, pero tienen alguna diferencia. Una característica que comparten estas cámaras y que ya vemos de serie en todas las cámaras Sony full frame es que tienen el sensor estabilizado. Eso sí, el estabilizador de la Sony Alpha 7R III es un poquito mejor, es de hasta 5,5 pasos y el de la Sony Alpha 7 III es de 5 pasos, aunque en la práctica no vais a notar tampoco mucha diferencia. Usan la misma batería, la Sony NP FZ100, pero la Sony Alpha 7 III tiene un poco más de autonomía. La Sony Alpha 7 III nos permite sacar 710 fotografías con una sola carga, mientras que con la Sony Alpha 7R III vamos a poder sacar unas 650. Es una diferencia muy pequeña, pero que sepáis que la 7 III tiene mejor autonomía. Esto se debe por la diferencia de los tamaños de archivos que manejan estas cámaras y porque la Sony Alpha 7R III incorpora un visor y una pantalla con más resolución. En la R3 tenemos una pantalla LCD con 1,4 millones de puntos, mientras que en la Sony Alpha 7 III no llegamos al millón, tenemos 921.000 puntos. Si hablamos del visor, la Sony Alpha 7R III tiene 3,7 millones de puntos, un 65% más que los 2,4 millones de la Sony Alpha 7 III. Aquí en el visor vais a notar más diferencia que en la pantalla. La Sony Alpha 7R III tiene el mismo visor que la Sony Alpha 9, que es uno de los mejores visores electrónicos del mercado. Otra diferencia del apartado físico de estas cámaras es que la Sony Alpha 7R III incorpora un puerto de sincronización rápida para flashes y equipos de luz, mientras que la Sony Alpha 7 III no lo incluye. Pero eso sí, en el resto de botones y diales tenemos lo mismo. En las dos cámaras tenemos una pantalla táctil LCD que es reclinable, no la vamos a poder abatir completamente y esto espero que sí que lo cambien pronto en las futuras cámaras Sony. En las dos cámaras tenemos también el joystick que le han incluido en la tercera generación de cámara Sony. Tenemos también diales dedicados a cambiar los parámetros de la cámara, botones de función que podemos personalizar y todos estos botones están en la misma disposición. Así que, como os decía, en el apartado físico de los botones no vamos a notar ninguna diferencia entre las dos cámaras. Las dos cámaras tienen slot para dos tarjetas SD, una es de alta eficiencia y la otra no. Y respecto al resto de conexiones tienen las mismas. Tenemos entrada para HDMI, tenemos entrada de micrófono, tenemos entrada de auriculares, tenemos USB tipo C y seguimos conservando el USB estándar porque hay muchos accesorios como los intervalómetros que siguen utilizando esta entrada. Por supuesto, una cosa en la que se diferencian estas cámaras es en el precio. El precio del cuerpo de la Sony Alpha 7R III está en 3.200 euros, mientras que el de la Sony Alpha 7 III es bastante más competitivo, está en 2.300. Como os decía al principio del vídeo, ahora os voy a explicar por qué os recomiendo esta Sony Alpha 7R III y esta Sony Alpha 7 III en vez de otras cámaras Sony full frame. Vamos a empezar por la Sony Alpha 9. Hemos dicho que es la cámara con la tecnología más avanzada de Sony, permite 20 fotografías por segundo, tiene ese sistema de enfoque con 693 puntos, el mismo que la Alpha 7 III, pero realmente es la Alpha 7 III la que hereda este sistema de enfoque. Es una cámara perfecta para deportes, para fotografías con mucho movimiento, porque además esta Sony Alpha 9 tiene una tecnología
que minimiza el rolling shutter. Es una cámara increíble, de eso no hay duda, pero sería para el único tipo de fotografía por el que yo me compraría esta Sony Alpha 9, para fotografía de deporte con muchísimo movimiento. La Sony Alpha 9 cuesta 4.200 euros y si no vas a aprovechar al máximo su sensor apilado y tampoco vas a aprovechar las 20 fotografías por segundo, tienes la Sony Alpha 7 III por 2.300 euros, como acabamos de decir, y hereda un montón de características de la Sony Alpha 9 como el sistema de enfoque. Además, en la grabación de vídeo, por misterioso que parezca, la Sony Alpha 9 no incluye los perfiles S-Log y HLG, por lo que la Sony Alpha 7R III y Alpha 7 III me parecen mejores opciones si también te vas a dedicar a la grabación de vídeo. Vamos con la siguiente cámara, la Sony Alpha 7S II. Esta cámara, a falta de presentarse la Sony Alpha 7S III como estábamos diciendo antes, tiene la mejor gestión de la ISO en una cámara full frame. Llega hasta los 100.000 de ISO sin prácticamente aparecer ruido. Pero en conjunto la Sony Alpha 7 III me parece una mejor cámara. Lo primero, la Sony Alpha 7 III también tiene una gestión brutal de la ISO, pero tiene el doble de resolución. La batería y la autonomía son muchísimo mejores en la Sony Alpha 7 III porque la Sony Alpha 7S II sigue utilizando las baterías NP-FW50 que tienen la mitad de autonomía. Y muy importante, el sistema de enfoque. Como hemos dicho, la Sony Alpha 7 III tiene el mismo sistema de enfoque de la Sony Alpha 9, uno de los mejores sistemas de enfoque del mercado, mientras que la Sony Alpha 7S II sigue utilizando el sistema de enfoque por detección de contraste, que es mucho más lento y mucho menos preciso que el sistema de enfoque por detección de fase. Y además el precio oficial de la Alpha 7S II está en 2.700 euros, 400 euros por encima de la Alpha 7 III. Creo que para el 99% de los fotógrafos y de los usuarios el rendimiento de la ISO de la Sony Alpha 7 III va a ser suficiente y te ofrece mejores características por un menor precio. Otra cámara que quizás te estés planteando sea la Sony Alpha 7R II, que por el mismo precio que la Sony Alpha 7 III te ofrece 42 megapíxeles. Aquí realmente por tema de presupuesto, si necesitas los 42 megapíxeles, quizás la Sony Alpha 7R II sí que sea una buena opción. Pero tienes que tener en cuenta que el rendimiento de la ISO de esta cámara no es tan bueno como el de la Sony Alpha 7R III y es bastante peor que el de la Sony Alpha 7 III. Además no es una cámara tan rápida como la R3 y la Alpha 7 III, por no hablar del tema de la autonomía, que es bastante menor, menos de la mitad que la Alpha 7 III. Así que si estás en esta posición, piénsate tranquilamente si necesitas los 42 megapíxeles, porque realmente por las características y el precio de la Sony Alpha 7 III me parece una alternativa más interesante. Y la verdad que respecto al resto de cámaras Sony full frame, la Sony Alpha 7 III me parece una opción muchísimo mejor, principalmente por la diferencia de precios. La primera Sony Alpha 7S y 7R cuestan 2.500 euros y 2.200 euros respectivamente, y la Alpha 7 II 1.800 euros. Una diferencia en precio muy pequeña para las novedades y mejoras que incluye la Sony Alpha 7 III por 2.300 euros. Y la primera Sony Alpha 7 tiene un precio oficial de 1.200 euros, que para las características que tiene yo me iría antes a por una cámara Sony APS-C, una Sony Alpha 6500 o una Sony Alpha 6300. Y chicos, hasta ahí el vídeo de hoy. Espero que os haya servido esta guía de compra de cámaras Sony full frame y que también os hayan servido mis recomendaciones, y deciros que realmente no hay una cámara perfecta. Tienes que encontrar la cámara que mejor se adapte a tus necesidades. Pero sin duda una cámara que cumple bastante bien y que podríamos decir que ha revolucionado el mercado es la Sony Alpha 7 III. Y en mi opinión la Sony Alpha 7 III es la cámara full frame más interesante que puedes comprar por ese precio. Si te ha gustado este vídeo, dale un buen like y compártelo porque ayuda muchísimo al canal. Como siempre os digo, no olvides suscribirte. Yo soy Tecnomad y nos vemos en el próximo vídeo.